Tartaria sí existió, así es, Tartaria sí existió, pero Una no. supuesta civilización con avances tecnológicos supremamente drásticos, pero Era que una una civilización supremamente avanzada que había podido desarrollar la energía libre. Tiene como premisa principal que respalda su existencia son las construcciones que aseguran que son originarias de esta civilización. Continentes perdidos, civilizaciones súper avanzadas que fueron destruidas por desastres naturales y que a día de hoy no hay ningún tipo de evidencia que pruebe su existencia. Esto siempre ha existido ahí en nuestra historia, ¿no? Y siempre ha estado la duda, ¿realmente existieron estos lugares? ¿Realmente existió una civilización tan avanzada? ¿Qué pasó con todas esas construcciones increíblemente gigantescas que se construyeron y que a día de hoy todavía hay dudas de cómo esas personas de aquel entonces lo lograron? Inclusive se dice, ¿hay ayuda extraterrestre? ¿Qué pasa con eso? Continentes como Lemuria, como Mu, que no hay prueba de si realmente existieron, civilizaciones que están muy presentes en nuestra cultura popular o nuestra cultura pop, videojuegos, películas, libros, que a cada rato hacen mención de estas supuestas civilizaciones. Por ejemplo, la Atlántida es una muy conocida, y creería yo que es la más conocida. Una supuesta civilización con avances tecnológicos supremamente drásticos, pero que no hay prueba fehaciente de su existencia. Una inundación, supuestamente la erupción de un volcán, por otro lado, pero a día de hoy no hay ningún tipo de prueba que nos confirme si realmente existió esta civilización. Ahora, por ejemplo, si estaban tan avanzados como se cree, ¿piensan en serio que un desastre natural podría arrasar totalmente una civilización? No sé, ahí quedan las dudas. Y la otra civilización que está muy viral y que realmente se hizo viral recientemente, se cuenta que se hizo viral en foros en Reddit por allá en el año 2016, es una civilización que nos deja bastantes dudas y que obviamente no tiene, digamos que tantas cosas coherentes como lo podría tener la Atlántida. Y este es, por ejemplo, el caso de la civilización de Tartaria. Y sí, yo sé que ustedes han escuchado Tartaria, yo sé, o lo pueden haber escuchado por Mr. Tartaria, en el podcast de Jordi Wild, The Wild Project, o en diferentes tipos de videos donde se cuenta de esta supuesta civilización y que hay personas que aseguran que esta civilización realmente existió. Y es por eso que yo tomé el trabajo de hacer una pequeña investigación para ver de qué se trata Tartaria, cuáles son los datos que hay ahí de su origen, su decisión, de dónde proviene la palabra y realmente existió o no existe. Pero primero vamos a entender qué es Tartaria y cuáles son esas premisas que hacen tan relevante esta civilización. Primero, se dice que fue un imperio mundial, ¿vale? Es decir, abarcó tanto territorio que se podría decir que era como una especie de orden mundial de un siglo o de hace muchos siglos. Segundo, que era una civilización supremamente avanzada que había podido desarrollar la energía libre. Básicamente era energía que se podía transmitir a través de antenas o sondas que estaban instaladas en unas supuestas construcciones a las cuales se le atribuye esta civilización. Otra cosa bien interesante es que esta civilización tiene como premisa principal que respalda su existencia son las construcciones que aseguran que son originarias de esta civilización. Construcciones que a día de hoy las podríamos considerar, o de hecho las consideramos como maravillas, como las 7 maravillas del mundo. Caso, pirámide de Giza, las pirámides de Giza, la Gran Muralla China, el Capitolio de Washington, la ciudad perdida de Petra, y así muchas otras construcciones arquitectónicas alrededor del mundo que se les atribuyen a esta supuesta civilización porque al parecer tienen coincidencias o características similares entre sí. Y lo que a mí más me ha volado la cabeza es que supuestamente era una civilización habitada por gigantes. Así es, por gigantes. No sé si habrán sido descendientes de los Nephilim, estos seres bíblicos que nacían producto de la unión entre ángeles y seres humanos, pero aseguraban que estaba conformada por estos gigantes que alcanzaron o que pudieron desarrollar estos niveles tecnológicos tan avanzados. Y pues el único dato que dan como respaldo para esta supuesta existencia de estos gigantes es porque sus construcciones tenían grandes ventanales o grandes puertas y por ende pues esta civilización debía estar conformada por gigantes. Ahora ustedes se preguntarán, pero si hubo una civilización tan avanzada, ¿por qué no hay ningún tipo de indicio o ningún tipo de dato o ningún tipo de prueba, algún tipo de registro en libro o en cualquier documento que pruebe su existencia? Y acá es donde viene lo más interesante de todo. Se cuenta que la civilización de Tartaria pues había ganado muchísimo poder y de alguna u otra forma se había convertido en una especie de orden mundial de la época, ¿vale? Pero que las élites mundiales de esa época pues estaban empezando a tener miedo o temor del poder que estaba adquiriendo la civilización de Tartaria. Y es así como deciden erradicar de la tierra, erradicar de la historia, erradicar cualquier dato o prueba de la existencia de esta civilización con dos posibles situaciones o eventos. Por un lado tenemos un supuesto uso de la Primera y la Segunda Guerra Mundial para poder hacer un gran
gran reseteo a nivel mundial y erradicar de la faz del planeta la existencia de Tartaria. Y otra es una supuesta inundación de barro que arrasó por completo todas pruebas de la existencia de Tartaria. ¿Y por qué se atribuye el tema de las inundaciones de barro? Porque supuestamente pues hay algunas edificaciones que tienen ventanales a piso, edificaciones que se le atribuyen al continente o a la civilización de Tartaria. No tendría coherencia que hayan ventanas a ras de piso y por ende las personas creen que de ahí para abajo hay más construcción. Ahora vean, hay algo bien interesante y es que pues Tartaria se relaciona mucho con Rusia y de hecho hay como personas relevantes dentro del mundo académico e incluso dentro del medio ocultista, que relacionan a Rusia con Tartaria. Estas personas, que son el caso de Anatoly Fomenko y Nikolai Levashov, uno un académico, escritor de un libro, y otro un ocultista, que aseguraban que pues en el mundo occidental tenían el temor o temían al poder que estaba ganando Tartaria, #Rusia, y que por ende Occidente, al tener ese temor, pues estaba poco a poco borrando de la historia la existencia de Tartaria porque tenían pues temor a lo que representaba este nombre. Y es por eso que estas personas, y más que todo nacionalistas, es decir, que tenían mucha creencia en el poder de Rusia y demás, pues que aseguraban que estaba relacionada con Tartaria. Vamos ahora a entrar a revisar una cosa y es de donde podríamos relacionar el término de Tartaria. Por un lado lo podemos relacionar con el Tártaro. Básicamente el Tártaro es un inframundo de la mitología griega donde Zeus, después de la titanomaquia, encierra ya a todos los titanes. Era una especie de lugar en el inframundo. Esto se le conocía como el Tártaro. Y por otro lado se relaciona también en la edad medieval, habían muchos pueblos y muchas civilizaciones de, digamos que de la parte de Asia y de la parte allá que actualmente sería como Rusia, que bajaban a Europa a invadir, a saquear y a hacer cualquier tipo de estas situaciones. A estas personas se les conocían como tártaros porque pues básicamente las personas europeas los asociaban con personas que venían del infierno. Entonces tenemos inframundo, infierno y tártaro. Ahora, digamos que esas son las dos cosas que podríamos relacionar dentro del término, dentro de la existencia o la etimología, podríamos decir tal vez, de esta palabra Tartaria. Pero acá viene lo más interesante de todo y es, pues en medio de la investigación, de la pequeña investigación que estuve haciendo, Tartaria sí existió. Así es, Tartaria sí existió, pero no como lo creemos, no como estas teorías lo están diciendo. No era una sociedad o una civilización súper avanzada que había descubierto la tecnología para poder transmitir energía de manera inalámbrica. No, tampoco era una civilización habitada por gigantes, tal vez relacionados con los Nephilim. No, era básicamente una región que iba del mar Caspio a los montes Urales hasta el océano Pacífico, donde habitaban mongoles, turcos, tártaros y diferentes pueblos que allí estaban. Estos pueblos, como ya les dije, bajaban a Europa a invadir, saquear y demás. No eran ningún tipo de civilización supremamente avanzada. Ahora, acá podemos tener una conexión y es que en efecto, pues este lugar donde estaban ubicados estos pueblos sí está en Rusia. Entonces podríamos declarar que Rusia y Tartaria sí tienen relación, pero no como se cree y no con el poder de la civilización que nos quieren vender. Inclusive hay un lugar, una región de Rusia con el nombre de Tartaria. Bueno, digamos que viene ese nombre y es Tartaristán. Así es, Tartaria es igual a Tartaristán, una federación rusa que está ahí, es un pueblito. Y pues esto es básicamente la historia de Tartaria. Yo creo que definitivamente no existieron gigantes, definitivamente no se desarrolló esta tecnología de transmitir energía de manera libre, como lo estaba, por ejemplo, tratando de hacer Nikola Tesla, que sí hay mucha evidencia científica de que lo pudo hacer. Pero definitivamente el pueblo de Tartaria sí existió, no como quisiéramos. Sería muy chévere que realmente hubiese existido, no tanto por los gigantes, sino más bien por los avances tecnológicos que habrían logrado. Y sería muy inquietante de que una civilización de esta envergadura, este poder tecnológico tan desarrollado, hubiera desaparecido por una inundación de barro. Lo que no cabe tanto sentido es si Tartaria era tan avanzada, tenía tanta tecnología, tanto poder, ¿cómo es que se deja ganar o cómo es que se deja erradicar por élites que pues a día de hoy, después de tantos años, no tienen tanto avance como se presume que sí lo tuvo Tartaria? Entonces claro, todos estos datos son supremamente interesantes y generan grandes cuestionamientos y grandes intrigas en las personas, pero definitivamente aún nos queda mucho por investigar sobre ciudades perdidas, continentes perdidos, civilizaciones perdidas, o si de pronto hubo de alguna otra forma intrusión por parte de seres externos a nuestro planeta para construir esas grandes obras de arquitectura que a día de hoy nos deja con la boca abierta. Así que definitivamente por mi lado no creo que Tartaria existió de la manera como muchas personas lo aseguran. Y obviamente todavía quedan muchas dudas. Si realmente existieron, por ejemplo, civilizaciones como la Atlántida, que a mi parecer esa sí de alguna otra forma tiene un poco más de respaldo.